Nosotros vamos a ver lo que es algo ahí de fotografía digital, algo básico, algo sencillo, para que ustedes no, no se compliquen, ¿no? Nosotros lo que es, cuando decimos qué es fotografía, nosotros vamos a seguir, ya. Por ejemplo, irán anotando todas las cosas que digo a sí mismo, porque igual las preguntas a lo mejor puedan estar dentro de lo que es el examen que ustedes tienen que dar. Entonces, fotografía digital. Vamos a hablar un poquito de fotografía digital. ¿Qué es? Dice, aquí conceptos claves que nosotros tenemos de fotografía digital. Ya. Fotografía, como dice, capturar imágenes mediante zoom óptico. Y vamos a ir viendo lo que es zoom óptico. Con ¿Cuál es el objetivo, no es cierto? Retoque fotográfico a través de una cámara que nosotros, miren. Y a través de los planos que nosotros ya vimos, los planos fotográficos, el zoom digital y el álbum digital. La saturación, vamos a ver lo que es la resolución, el contraste y el píxel, que es lo que se maneja en la fotografía digital, ¿cierto? La fotografía, entonces en sí, ¿qué es lo que viene a ser para mí o qué es lo que significa para mí fotografía? Lo que viene a ser para mí y para ustedes también que solo aprendan, fotografía es el arte y la técnica de obtener imágenes, ¿cierto? Es un arte, ¿cierto? ¿Mediante qué? Mediante una técnica para obtener imágenes. A eso se hace lo que es la fotografía en sí. Ya. Miren, aquí está justo lo que dice. Arte y técnica para obtener imágenes. Esa es la fotografía. Entonces, tendrán claro el concepto de fotografía. Si lo desean, ya pueden ir anotando a sí mismo, luego pueden consultar cuando les toque la evaluación. Y eso ya depende de ustedes cómo se acomoden, cómo se acoplen, o luego pueden revisar el video, tomar apuntes. Eso ya depende de cada estudiante cómo lo desea hacer. Entonces, mire, fotografía que es arte y técnica para obtener imágenes. ¿Ya? Ese es lo que es fotografía, el concepto básico. También otro concepto que dice, utiliza una cámara oscura. Ya, los tipos de almacenamiento que nosotros vamos a ver. Antiguamente, por ejemplo, miren, la fotografía se le conocía como analógica. ¿Ya? No sé si ustedes, a lo mejor ustedes no deben conocer que antes habían los rollos. ¿Sí se acuerdan lo que es cámaras? Sí, pero nunca supe cómo funcionaban esas cosas. O sea, veía, era curioso, porque mi mamá también tenía una cámara de esas y sabía ponerles a la luz, como los rayos X, y se veían así como que dibujitos así. Exactamente, ¿no? Ujú. Entonces, antes existía lo que es, a eso se le conocía como la fotografía analógica. Era una película fotosensible, La se de le. revelado que dicen, ¿verdad? Exactamente, sí. Entonces ahora por eso nosotros seguimos manejando el concepto que dice el revelado, pero nosotros ya no sabemos el revelado analógicamente o mediante los rollos, sino ahora hacemos el revelado digital mediante diferentes programas. Pero el más utilizado, el más que se maneja es el Photoshop para hacer esos tipos de revelado. Ya. Entonces ahorita la fotografía digital, como les decía, no es necesariamente tener una cámara digital o profesional. Bueno, si ustedes ya se dedican al mundo, por ejemplo, de fotografía, de cubrir lo que son eventos, de a lo mejor de algunos actos solemnes de diferentes autoridades, entonces, ahí sí se necesita lo que es una, una cámara fotográfica, si lo tienen. O igual ahora también vienen los celulares con diferente tecnología que tienen buenas resoluciones. Entonces, casi ustedes, la mayoría de ustedes se dan cuenta, para los diferentes actos casi ya no utilizan mucho lo que es las cámaras profesionales, pero en cambio para cubrir lo que son diferentes deportes, de fútbol, carrera de Fórmula 1, carrera de coches, o cualquier tipo, entonces ahí sí ya necesitamos lo que es una cámara profesional. ¿Por qué? Porque nosotros tenemos que configurar lo que es el foco, el balance, todo ese tipo, la apertura de los,
del obturador, todo ese tipo de cosas tenemos que nosotros calibrar. Entonces, si usted va a tomar con un celular, no le va a salir, digamos, una fotografía que de un Fórmula 1, que esos corren a gran velocidad. Entonces, las cámaras de celulares todavía no están adaptados para ese tipo de sistema. Entonces, necesariamente se necesita lo que es tener una cámara profesional, como se les conoce. Entonces, aquí la fotografía también, como les decía, digital se almacena lo que es en memorias. Las memorias varían entre 30 vienen 16, 32, 64, 128. Entonces, ya depende de cada uno, ¿no es cierto? Como nosotros tenemos lo que es, depende de la resolución también de la cámara. Por ejemplo, hay unas cámaras que vienen con más resolución, pues por ende necesitan más espacio porque se almacenan más información lo que es en la fotografía. Y vamos trabajando también. Antes de seguir avanzando, también vamos a ver lo que es algo poquito de la historia de la fotografía. Albert Einstein inició lo que es la fotografía digital, ¿cierto? Kodak y Samsung desarrollaron lo que es la primera cámara digital, Kodak. Por ejemplo, antes sí era famoso lo que es el Kodak, y los rollos de Kodak. Entonces, ellos eran antes famosos por crear lo que es esos tipos de películas fotosensibles, como dice usted, que para ver lo que es el revelado como rayo X. Entonces, eso más o menos se trabajaba lo que es con Kodak. Entonces, miren, en 1975 aparece lo que es la primera foto digital. En 1994 Apple lanzó lo que es la primera cámara digital para consumidores. ¿Qué es para consumidores? Por ejemplo, quiere decir para público en general, ¿no? Que le gustaba ya la fotografía. Para aficionados también, me imagino, consumidores como aficionados. Claro, exactamente, como aficionados, consumidores, entonces, para profesionales. Entonces ya empiezan a hacer lo que es las cámaras digitales. ¿Ya? Por ejemplo, antes una cámara digital, yo me acuerdo, era una cámara que las Sony costaban sumamente caras. Entonces, como sigue avanzando la tecnología, pues ahora veo que ya son un poco más accesibles también los precios. Ya, elementos básicos para una fotografía, lo que es la cámara, el sujeto que se va a fotografiar, la luz y el fotógrafo. O sea, que nosotros, ¿no es cierto? La cámara, ya, la cámara todos conocemos. El sujeto a fotografiar, buen puede ser una persona o buen puede ser lo que es un objeto, puede ser lo que es como un vehículo, una moto y la luz. Depende de la luz también para que salga una buena fotografía y el fotógrafo. Esos son los elementos básicos, claves para hacer una buena fotografía. Miren, por ejemplo, esta es una cámara profesionales ya. Esas son las cámaras ya profesionales que a lo mejor uno de ustedes ya conoce, ya han visto por ahí o han manejado. Entonces ya son profesionales. Mire, por ejemplo, el objetivo que les decía, esto es excelente, el diafragma se va a abrir, el obturador, el sensor, aquí tiene el sensor para la luz, para capturar lo que es la imagen, el procesador, este es el flash, disparador y lo que es el objetivo, prácticamente cosas básicas y sencillas que ustedes tienen que conocer de una cámara. Y miren, por ejemplo, esas son las primeras cámaras digitales que más o menos que lanzaba Sonic. Miren. Estas eran caras, yo recuerdo que estaba como 300, 400. Estoy hablando que hace unos 8 años atrás o 9 años. Eran sumamente caras estas cámaras de Sony. Pero ahora pueden comparar eso, ya ni existen. Porque ahora hay tipos de estas cámaras, diferentes marcas también. Nikon, lo que es también, lo que es Sony mismo. Pues hay diferentes marcas que nosotros podemos eh, trabajar. Yeah. Canon, Canon también es una buena marca. En Pixel, miren, por ejemplo, cuando ustedes dicen Pixel, dice, cuando les dicen a ustedes, llévese celular, es bueno, tiene una buena resolución. Usted dice, pero la cámara de cuántos píxeles es.
Dice es de 12, de 24 o 18. Entonces, ¿a qué nos referimos lo que es el píxel? A la capacidad de digitación para capturar una fotografía, para ver Eso si le saca en HD o resolución de vista, que se llama. ya no es para, es una buena resolución. Por ejemplo, mire, esta cámara, por ejemplo, digamos que es de unos 4 píxeles. Mire, no se puede ver mucho la persona porque apenas tiene 4 píxeles, ya piensas, a veces hace formar lo que es pequeña silueta, no se puede apreciar bien, pero en cambio, si los píxeles, digamos, es de 24, entonces la cámara va a captar todos los píxeles y vamos a tener una buena resolución y una buena fotografía. A eso sí hace referencia lo que es los píxeles en fotografía. Es la resolución, lo que es de la foto, de la imagen. Entonces, tengan en cuenta. Y también una cosa para que asimismo, no sé si estarán anotando, no sé. Entonces, el formato, ustedes que nosotros anteriormente ya vimos también, formato JPG, ¿ustedes qué dicen? ¿Qué es que se tiene mayor pérdida de información? ¿El formato JPG pierde o no pierde información? Byron, Perdón, profe, ¿cómo era la pregunta? digo, el formato JPG es que tiene mayor pérdida de información, Sí, pues, ¿sí o no? sí, pues. ¿Por qué? El formato JPG nos está dando la calidad de la imagen, nada más. Si la Entonces, queremos ya convertir en imagen o seguir retocando o revelando la imagen. entonces tiene mayor pérdida de información, entonces, ¿falso o verdadero? De cierto punto verdadero. No, ¿por qué verdadero? Porque, o sea, un formato JPG ya me saca ya me revela la foto, por decir así. Ya me revela la foto del, ¿cómo es? Claro, ya, o sea, Ay, ya le revela del, lo que, de archivo RAW. claro, perfecto. Pero usted verá, ya le revela lo que es, ya le revela lo que es la fotografía, pero usted no tiene tan grande la pérdida de información, no tiene mayor pérdida. Claro que tiene, claro que va a tener información, pero va a ser mínima en formato JPG. Porque aquí a la pregunta que yo estoy haciendo es, formato JPG es que tiene mayor pérdida de información. No se tiene mayor pérdida, se tiene poca pérdida de información. Por eso la mayoría subimos lo que es en formato JPG para redes sociales o las cámaras que ya vienen de los celulares automáticamente guardan en JPG. Si nosotros perdiéramos mayor resolución o mayor información en formato JPG, entonces las fotografías o las imágenes no vendrían lo que es en JPG. Tendríamos que buscar otro formato donde no haya. O sea, en JPG es un poquito pesado, no pierde información y es el revelado de la foto. Claro, o sea, sí en JPG sí vamos a tener pérdida de información, pero no en gran mayoría, digamos. Digamos que vamos a perder unos, digamos ya unos 20% nada más, pero el 80% se está en la fotografía, se puede ver. No es, digamos, que a lo mejor usted tiene un formato que es formato BMP, por ejemplo, o otro tipo de formato, entonces. Usted ya hace el revelado y guarda en otro formato o mejor, menos resolución, entonces digamos que ahí sí va a tener gran pérdida de información, porque usted digamos que vamos a tener una pérdida de información del 60 o 70%, pero en otro formato. Pero en formato JPG la pérdida de información es mínima nada más. Ya. Listo, listo. Ya, entonces, tengan mucho cuidado. En el formato JPG es que se tiene mayor pérdida de información, ese es falso. No se tiene mayor pérdida de información, se tiene poca,
o mínima pérdida de información nada más. ¿Ya? Y como decíamos anteriormente, también estas cámaras que se viene trabajando también, déjenme ver en esas cámaras de aquí que se viene trabajando también, a algunos se les conoce como dicen, por ejemplo, esta cámara es, las profesionales es full frame dice. Entonces, las siglas de full frame se le No viene, todas, profe. no, no, por eso digo, algunas cámaras, La M5 de Wesley, la Canon, del señor Llanos, no es full frame. no, no, claro, algunas no tienen, no tienen lo que es full frame, sino algunas sí vienen lo que es, pero ahora en la mayoría, en la actualidad, casi ya vienen casi todos que se conoce como full frame. Entonces, las siglas, ¿para usted qué entiende lo que es full frame? ¿O qué se le viene a la mente cuando escucha full frame? Que me deja adaptarle más lentes, primerito, y tiene mejor resolución. ¿Por qué? Porque ya tengo mejores lentes y la capacidad de la cámara, del cuerpo de la cámara, que es lo que más necesito del procesador, es mucho mejor. ¿Ya? Es cierto, es un, y full frame más o menos es un sensor de fotograma completo que se viene lo que es adaptado y hace referencia a lo que es al circuito de la imagen cuyo tamaño puede equivaler lo que es a 35 milímetros, diferentes tipos de cosas, o 36 por 24 milímetros, ¿cierto? A eso estamos como, conocemos como es full frame, como se trabaja lo que es ese tipo de Claro, se le puede hacer un lente también súper grande, como es el de deportes, o el más chiquitito. sí, exactamente, como se conoce como los macro. Entonces, Exactamente, sí, sí, no me acordaba el nombre de los lentes. ya. Entonces, las siglas de full frame o la representación de full frame es FF. Ahí se les conoce como full frame. Por ejemplo, si ustedes, como les digo nuevamente, preguntan las siglas del sensor full frame, ¿cuál es? Pues ustedes tranquilamente FF, nada más. Ese se le conoce como las siglas de full frame. No sé si están anotando. Byron, ¿está anotando? Sí, profe. Ya. Como decía anteriormente, para que, para tener lo que es, o las fuentes de luz para una foto, cuáles son, señor Molu, usted que tiene más conocimiento de lo que es de fotografía? Las principales fuentes de luz para una fotografía. ¿A quién preguntó, profe? A usted que está, usted que tiene un poquito más el concepto de fotografía. Ya, dígame. Las principales fuentes de luz para hacer una fotografía, ¿cuáles son? Para hacer una, Si hacer una fotografía, ¿cuáles son las principales fuentes de luz? creo que primerito es la luz del sol. ¿Ya? ¿Qué más? Esta luz es trambótica, ¿cómo es? Es trombótica. Ya. Bueno, no, perfecto. Si ve que usted tiene un conocimiento más de qué es de fotografía. Perfecto. O un foco normal, Ya, dependiendo de cómo lo necesita la luz. eso. A todo lo que usted dice, lo que conoce como luz de rebote, como se dice las otras luces que en los estudios que están, entonces a ese se les conoce como luz artificial. Entonces nosotros para tener las principales fuentes de luz para hacer lo que es una fotografía son la luz artificial, la luz artificial y la luz natural, como decía, la luz del sol. Entonces es luz natural y luz artificial para hacer lo que es una fotografía o una foto. ¿Ya? Listo, natural y artificial. Exactamente. Es dos fácil, natural y artificial lo que es. Ya, ya mire, ese es el diafragma. ¿Qué entiende usted por diafragma? ¿O qué se le viene a usted cuando escucha lo que dice diafragma?
El diafragma es como el cuerpo, o sea, el complemento de la cámara, lo que permite que la foto se agrande o se acorte dependiendo de qué necesitas. Ya, ese diafragma lo que es un dispositivo, ¿no es cierto? Prácticamente ese es este es el diafragma, mire, aquí está todo, este es el diafragma. Ese lo que es un dispositivo que le promueve al objetivo, o sea, la capacidad que regula que va a entrar lo que es la luz que va a entrar a la cámara. Entonces, como decir nosotros, si abrimos, cerramos, entonces, o abrimos lo que es ¿cómo les podemos explicar eso? O una ventana que esté justo pegando lo que es una cortina. Si abrimos más, se va a entrar bastante luz. Si abrimos menos, entonces se va a entrar poca luz. Entonces, eso es básicamente lo que hace la función del diagrama. Es lo que, es lo que va a regular lo que es la cantidad de luz que va a ingresar. ¿Ya? Eso es lo que hace el diafragma. Regula la cantidad de luz. Como dije, poniendo un ejemplo, está su ventana justo donde pega el sol y usted tiene una cortina, entonces usted va abriendo la cortina poco a poco, se va aclarando más su habitación, abre más, se aclaró completamente, cierra, entonces se va un poco, no se aclara completamente. Entonces usted está mediante abriendo la cortina, está usted permitiendo que ingrese la luz o que no ingrese la luz a su habitación. Entonces, más o menos tomando ese ejemplo, a eso es lo que hace el diafragma. El diafragma es que regula la cantidad de luz que va a ingresar. Entonces, si a usted le pregunta si el diafragma es que regula la cantidad de luz, falso o verdadero. Verdadero. Verdadero no, porque ese es el diafragma, lo que que le estoy diciendo es prácticamente ya. Antiguamente lo que se le decía optimológicamente, cuando nosotros hablamos de lo que es, o sea, qué es etimológicamente hablando, qué es lo que es la fotografía, antiguamente si ustedes ponen a revisar algunos textos, ellos decían lo que es una fotografía, decía escribir con la luz. ¿Por qué escribir? ¿Por qué la luz? Porque si usted deja que ingrese a la luz, automáticamente, ¿no es cierto?, capta lo que es el sensor y eso es lo que va a hacer lo que es la fotografía, porque usted está permitiendo que ingrese la luz. Por eso antiguamente ellos decían que es escribir con la luz cuando hacer una fotografía. Entonces, etimológicamente, con nosotros cuando hablamos, es entonces escribir con la luz una fotografía. Ya. Eso estamos trabajando, lo que es etimológicamente hablando, ustedes pueden tranquilamente deber conocer escribir con la luz, si se está haciendo referencia a lo que es la fotografía. Ya, ya, nuevamente, el diafragma, ¿no es cierto? El diafragma, ¿qué me permitía a mí el diafragma? El doble de casa de luz. ¿No es cierto? Eso. El diafragma lo que a mí me permite es regular la cantidad de luz que entra a mi sensor. Eso. A mí me regula esta cantidad de luz que entra al sensor. Como yo les dije, ustedes abren una cortina, están ustedes regulando qué cantidad de luz quiere que entre a su habitación. Si ustedes cierran, no va a entrar mucha luz. Si ustedes van abriendo poco a poco la cortina, están regulando lo que es la cantidad de luz que está ingresando. Entonces, en fotografía es lo mismo. Este diafragma de aquí me va a permitir lo que es regular la cantidad de luz que va a ingresar a mi sensor. Aquí está en mi sensor, entonces estos son sumamente sensibles, por eso se llama sensor, sensibles a la luz y tranquilamente con eso se empieza a procesar la imagen. Ya. Si están anotando todo lo que yo les estoy diciendo, ya. Vamos a ver todavía, ya. Déjenme ver, ya. Verán, todo esto de aquí, este es un objetivo. Este es el objetivo, este es mi diafragma, miren. Entonces, de acuerdo
a esta imagen, ustedes, ¿dónde dice que se encuentra? ¿Dónde está lo que es? ¿Dónde está ubicado mi diafragma? ¿En dónde? ¿En dónde está ubicado mi diafragma? Aquí está mi diafragma, mira. Este es mi diafragma. ¿En dónde está ubicado lo que es el objetivo? Perdón, el diafragma. ¿Se encuentra en dónde? Byron, ¿dónde se encuentra mi diafragma? Está en la parte delantera de la cámara, que es inherente de la cámara. ¿Ya? ¿Pero en qué parte está? ¿En qué parte está qué, profe? El diafragma, ¿dónde se encuentra? Más o menos, ¿dónde se encuentra? En medio del lente, profe. Ya, pero claro que está en medio del lente, pero está dentro, está al lado del objetivo. Aquí está el diafragma. Mira, aquí está mi diafragma y se encuentra ubicado lo que es Sí, el al objetivo. lado en la... Son... A ver, no tengo un lente desarmado. Ya. Pero aquí está la imagen y aquí está mi diafragma y aquí está justo el lado del objetivo. Entonces, el diafragma se Sí, encuentra en el objetivo. Ya. Sí está claro, ¿no es cierto? Ya. Vamos a ver, vamos también. Aquí había un. Yo les voy a mostrar un video para que les puedan ver más, tengan más, eh, tengan más cómo funciona lo que es el diafragma en fotografía. Aquí, bueno, aquí este es un video sumamente buenísimo. Él explica todo. Vamos a ver de qué se trata. Sí están mirando, ¿no es cierto? Sí, pero Ya, pues vamos. Designer gráfico. Hola amigos, ¿cómo están? Bienvenidos a otro capítulo más de DM Photography. En el capítulo de hoy vamos a hablar del ISO, la apertura del diafragma y la velocidad del obturador. Vamos a verlo. Esas son cámaras profesionales ya. Estamos trabajando aquí con cámaras profesionales. Miren, son los lentes. Bueno, pues comencemos con el ISO. El ISO no es más que la sensibilidad del sensor para recibir la luz. Si aumentamos el ISO, estamos aumentando la sensibilidad del sensor. Esto nos ayuda en lugares o en escenas que son de poca luz para ofrecernos esa luz artificial que necesitamos o compensar esa falta de luz dándonos una imagen un poco más brillante. ¿Cuál? Por ejemplo, aquí, como dice el ISO aquí lo que nosotros es, como dice, dar lo que es una luz artificial, lo que es a la cámara. Por ejemplo, si ustedes están en una habitación que no hay mucha luz, que está sumamente un poco oscura, tranquilamente las cámaras profesionales vienen con un ISO para regular nuestro ISO. Vamos regulando el ISO, nosotros vamos viendo la cámara y vamos viendo cómo vamos ganando esa luz artificial. Y de acuerdo a eso, vamos viendo nosotros la fotografía, si necesitamos más luz o no necesitamos más luz. Entonces, los ISOs es sumamente importante para hacer lo que es la ganancia de una luz artificial en una cámara. Perdón, Hola, en este vídeo os quiero contar qué es el triángulo de exposición y los tres perdón, elementos. se me fue aquí. Hola amigos, ¿cómo están? El ISO, estamos aumentando la sensibilidad del sensor.
Esto nos ayuda en lugares o en escenas que son de poca luz para ofrecernos esa luz artificial que necesitamos o compensar esa falta de luz dándonos una imagen un poco más brillante. ¿Cuáles son las desventajas en este caso? Cuando aumentamos el ISO en nuestra cámara, nuestra imagen pierde calidad porque se nota un grano, se nota ese ruido que le llaman, esos granitos en las zonas oscuras, en las zonas... Miren, por ejemplo, aquí está con el ISO a 100. Aquí está con el ISO a 6400, mire. Como dice el señor, aquí empieza a aparecer un poquito, mire, los granos. A eso se hace referencia, mire, esas partes de aquí. Cuando damos mucha luz, lo que es mucha luz artificial a nuestra cámara. Por eso no hay que exceder mucho y tampoco podemos bajar Ni abusa, o sea, ni abusar ni bajarnos mucho. Exactamente, sí, porque nosotros, como si guardamos en formato RAW, luego podemos tranquilamente ganar en el revelado. Porque usted se abusa mucho, vamos, como dice el señor, y es perfecto, como dice él, es fotógrafo profesional, es mexicano, entonces, y tiene muchas buenas fotografías, entonces, mira, entonces él ya nos recomienda a nosotros cómo debemos hacer. Si nosotros perdemos, vamos a ver tipos de granulado como está aquí. Entonces, no hay que abusar mucho el ISO, ni tampoco, eh, o sea, dejar tampoco de utilizar porque vamos a tener una fotografía pésima. Manejar parámetros normales y listo. Zonas muy claras, se ven esos puntitos de muchos colores que mucha gente no quiere ver en sus fotografías. Entonces, ese ruido también lo disminuimos si bajamos los niveles de ISO. Al bajar los niveles de ISO, oscurece nuestra fotografía también. Entonces, es un balance que tenemos que buscar. Si aumentamos los niveles, aumenta el ruido, pero nos da más luz. Si bajamos los niveles de ISO, disminuimos el ruido, mejoramos la calidad de nuestra fotografía, pero la fotografía es un poco más oscura. Entonces tenemos que cambiar los otros dos ajustes para compensar la exposición. Bueno, el segundo ajuste... Mire, por ejemplo, por eso yo lo que decía, algunos, por ejemplo, algunos lo malo que utilizan, ya tienen una cámara digital, cogen, les manda en forma automática. A veces manda lo que es en forma automática, los sensores casi, digamos, le dan regulando, le regulan, pero nuestra regulación no va a ser tan factible, no le va a salir al 100% como nosotros regulamos en forma manual. Por eso es importante que algunos cogen ya sus fotografías, ya dicen, mire esta fotografía, ya ponen ahí, fotógrafo tal, tal, entonces, y a veces no está bien trabajada porque está utilizando lo que es, imagínense, tener una cámara que cueste más o menos 1.500, $2.000 para coger lo que es, hacer una fotografía en modo automático. ¿De qué me sirve? ¿De qué estoy explotando yo mi cámara? Entonces, no es cierto, no es factible. Si tenemos una cámara digital, entonces nosotros por eso estamos ahorita aprendiendo, ¿no? El ISO, para qué nos sirve el ISO, cómo podemos, cuándo podemos utilizar el ISO. Nosotros utilizamos cuando necesitamos más luz. Si no existe mucha, si existe poca luz, entonces nosotros podemos utilizar lo que es esa luz artificial que viene en la cámara. A eso estamos haciendo referencia a lo que es al ISO. Entonces ahorita vamos a ver lo que hablamos un poco del diafragma. ¿Qué es la apertura del diafragma? ¿Qué es la apertura del diafragma? La apertura del diafragma es el orificio en medio de nuestro lente. Lo podemos abrir para que entre más luz y se hace un orificio más grande. Mire, aquí sí le pueden ver, mire, es como, miren, aquí mire, el señor, es como yo les decía, como les puse el ejemplo de la cortina. Si ustedes cierran la cortina, poco, va a entrar poca luz. Si ustedes abren la cortina, es lo que va a entrar bastante luz. A eso se hace lo que es la diferencia, la que es la diafragma. Entonces lo que deben entender, para que no se confundan tanto, el diafragma es lo que me va a permitir o lo que regula la cantidad de luz que me ingrese, que me va a ingresar lo que es, ¿no es cierto? La apertura es lo que, la cantidad de luz que ingresa o que regula la cantidad de luz. A eso se hace lo que es referencia al diafragma. O lo podemos cerrar para que la cantidad de luz que entra sea mínima y sea más controlada. En este caso se regulan las medidas de ese orificio o diafragma que se le llama con los números F. A un número más grande el orificio es más pequeño porque es una fracción del círculo. Miren por ejemplo,
Si nosotros manejamos lo que es la regulación del diafragma, si nosotros ponemos F16, el orificio, al contrario, como dice, va a ser, o sea, más pequeño, va a ingresar poca luz. 16. Si yo pongo F11, miren, el edificio se me va abriendo. Si yo pongo F8, se me abre un poco más. F.5, se me abre un poco más el diafragma. Si yo le manejo a 1.4, mire, se me va a abrir casi todo completamente lo que es el diafragma y se me va a ingresar más cantidad de luz. Entonces, como dice, no es porque decir usted coge el diafragma, va a poner a un F16, va a ingresar mayor luz, no. Entonces, debe ser la cantidad, a lo contrario, si es menor, si es digamos F4 o F1, está abierto bastante el diafragma, va a ingresar bastante luz. Si usted dice, no, yo tengo una cámara digital, va a poner a F20, digamos, va a abrir su diafragma a 20. ¿Qué es lo que está haciendo? Está cerrando más el diafragma, va a entrar poca luz. Entonces, todo eso nosotros en modo manual vamos configurando lo que es el ingreso de la luz. ¿Cómo se le ingresa? ¿Cómo se le controla? Mediante el diafragma, poniendo sus parámetros. Igual en la cámara, ustedes cuando ponen modo manual, nos avisa los parámetros que tiene la cámara. Entonces, como ustedes ya saben, el dato cuándo tienen que abrir, qué número debe utilizar, porque es para utilizar y abrir lo que es el diafragma. Entonces, ya estamos aquí. Si yo tengo F16, está cerrado, hay poca luz. Si yo tengo F1.4, está abierto mi diafragma, va a entrar bastante luz. Pareciera contradictorio, pero entre más pequeño es el número F, más grande es la apertura del diafragma. ¿Cuáles son sus ventajas y desventajas? Mire, Las más grande, como dice, menor número, más grande lo que se abre el diafragma. ventajas de la apertura del diafragma o del tamaño del orificio por el que está cruzando la luz nos permite que entre más luz. Si es más grande el orificio y estamos en una escena oscura, entra muchísimo más luz y nos facilita tomar nuestra fotografía. Lo que queremos es luz para tomar una fotografía. En cambio, si está muy pequeño, la fotografía se oscurece, pero esta es una ventaja para un lugar como un día soleado, donde hay mucha luz por todos lados, el sol. Exactamente. Ese es cuando luz está, por ejemplo, la luz, digamos que hay un día que está bastante sumamente soleado. Imagínese, si usted pone F que pone F 1.41, se va a quemar completamente la fotografía, se va a salir quemada la fotografía como se le conoce. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque hay bastante luz natural. Nosotros no necesitamos tanta luz natural, digamos, claro, tan abierta de diafragma porque está un lindo día, está sumamente soleado. Si a lo mejor estuviera algo, como decir, de noche, entonces ahí sí ya, ¿no es cierto? Entonces ahí sí nosotros vamos a utilizar lo que es F1.4 como está aquí. Pero si ya está soleado, está ahí bastante luz, entonces yo manejo, digamos, exagerando un F11 nada más. ¿Por qué? Porque tengo suficiente luz. Igual si ustedes van, si van a un evento, se van a un evento, existe bastante luz artificial. ¿Qué tipo de diafragma van a utilizar ustedes? Depende, si un evento es, por ejemplo, una discoteca, hay oscuridad, pero a la vez hay luz artificial. Yo utilizaría no sé, un F4 Perfecto, para una entonces discoteca. un F4, porque, claro, porque como decía, hay luz artificial, pero tampoco a veces en las discotecas por lo general empiezan a prender lo que son esas luces LED, entonces no hay tanta luz como decir tanta luz artificial, porque a veces la mayoría de las partes, las discotecas más son, como decir, esas luces LED, todo ese tipo de cosas, entonces están a veces juegos de No luz son tan iluminadas como una luz pálida o una luz por eso, amarilla. entonces Son más de colores fuertes. eso, pero igual esos colores fuertes no le dan mm, tanta luminancia a lo que es. Entonces, no, pues entonces ahí perfecto. Hasta yo podría utilizar también hasta un F2.8 porque necesito abrir más el diafragma que entre más luz.
Ya, eso, perfecto. Entonces, si ven, entonces parámetros vamos manejando, estamos bien hasta ahí. Está su máximo esplendor. Entonces cerramos el diafragma para que la luz entre un poquito más controlada y así podemos entonces tomar una mejor fotografía que no salga sobreexpuesta. ¿Cuál es la desventaja de tener la apertura muy abierta o un número muy bajo como un 1.4? Que la profundidad de campo es muy limitada. Nos va a salir enfocado el sujeto y todo lo de atrás va a salir desenfocado. Si eso es lo que buscamos, está bien. Pero si buscamos que nuestra profundidad de campo sea larga como una... ¿Qué es lo que dice aquí cuando dice enfoque o desenfoque? Aquí cuando dice enfoque o desenfocada, por ejemplo... La profundidad. Ya, por ejemplo, Eso sí. ya, el señor ahorita que está enfocado o desenfocado. Ahorita está como sin profundidad. Está solo con, como él dice, un F4. ¿Por qué? Pero ahorita por lo que se movió. Pero si le hace un recuadro, un fotograma atrás, va a estar normal, va a estar enfocado. Él lo que nos está dando a mostrar es que quiere que le centremos atención a él. Se llama, bueno, en marketing le conocen eso, atenciones de vista. ¿Por qué? Porque atrás no te muestra nada, te muestra algo que te llama la atención y te muestra algo claro adelante, que es para que te enfoques en él. Claro, porque nuestra mirada siempre va a estar enfocada a él. La mirada en Así mismo. está enfocada a él, pero atrás él sí tiene un desenfoque de luces, no se puede ver completamente la luz, sí hay un desenfoque que está atrás de él, no está como dice su profundidad de campo tan amplio que yo pueda ver qué más tiene atrás, sino sí también está manejando lo que es un desenfoque. ¿Por qué utiliza también este tipo de estrategia? Para no distraer a las personas que están viendo su video. Imagínense, acá yo la que aparece vehículos que están atrás de ley va a distraer, o están personas caminando, entonces de ley la mirada sea por ende se va a distraer para ver qué personas están cruzando. Entonces, ese como dices es una estrategia que a veces nosotros... Profe, pero Dígame. él nos está hablando del desenfoque en profundidad, o sea, lo que él está haciendo ahorita, ¿verdad? Porque, según escuché, el F4 te da cercanía, o sea, la persona que está al frente le ves bien, nítida, todo, pero atrás ya no ves nada. Sí, por eso. Atrás no se puede ver nada. Por ejemplo, aquí también, aquí casi no se puede ver, no se puede apreciar tan correctamente como se está aquí, ¿no ve? Es que maneja, por ejemplo, las cámaras profesionales, usted tranquilamente también puede aplicar lo que es un desenfoque. O ahorita, por ejemplo, las Canon, usted tranquilamente le configura en su modo manual y pone lo que es a la persona, entonces la persona tranquilamente la cámara le va siguiendo a la persona y lo que está al lado le va desenfocando. Eso es lo que hacen las Canos. No he tenido la posibilidad de trabajar con otras cámaras, pero la Canon, usted le configura eso La automáticamente. Nikon también puede, profe. Yo tenía una Nikon. Entonces sí, entonces para eso se maneja con eso. O queremos que salga enfocado todo un paisaje, no podemos utilizar una apertura de diafragma muy abierta o un número F muy bajo, porque entonces no va a salir enfocado todo. Esa es la desventaja de la apertura del diafragma. Que cuando está muy abierta, la profundidad de campo está muy reducida. Cuando está muy cerrada, tenemos muy poca luz. Entonces tenemos que ajustar o tenemos que equilibrar los ajustes con el ISO y la velocidad de obturador para poder tener el resultado que buscamos. Bueno, el tercer ajuste es la velocidad del obturador. Esta es la velocidad en la que el obturador abre para que sea tomada la foto y sea grabada en el sensor. Esto se cuenta en segundos. Puede ser un segundo, que es una exposición un poquito larga, ya se puede decir que es larga, 3 segundos, 30 segundos, 1 minuto, 1 hora. Eso varía dependiendo del tiempo que nosotros le demos. Pero si la velocidad de obturación quiere ser rápida, queremos capturar un momento muy rápido, queremos que la foto sea ¡pum! Un flashazo. Eso es lo que estoy diciendo, mire, el obturador lo que hace, por ejemplo, si usted quiera tomar una moto que va en gran velocidad, como decía, lo que hacen los periodistas, los fotógrafos de Fórmula 1, manejan sumamente lo que es este elemento, lo que es la obturación. Profe, Dígame. perdón que le interrumpa. Hay unas fotos Tumblr nuevas que están saliendo y que
te toman, digamos, la foto es una de las fotos, un ejemplo es que tomas la foto, pones, o sea, la cámara atrás de un vidrio transparente y como que lanzas un balde de agua. Ahí también viene a actuar la velocidad de obturador, ¿verdad? Claro, pues claro, de ley tiene que ahí la velocidad de obturador, porque imagínese, para capturar lo que es el agua mismo, o sea, que usted, nuestra vista, nosotros no podemos tranquila, por eso cuando usted pone en Claro. cámara lenta, nosotros no vemos. Profe, y otra, por ejemplo, hay una que le mueven unas luces alrededor Ya, y el destello de la luz queda ahí. Ahorita me mandaron una a Instagram, ya le mando. ya, Ya le indico. ya, entonces ahí nos avisa para que nos comparta, para ver. O sea, si ve, entonces ahí estamos trabajando nosotros, el obturador, estamos trabajando ahí, porque digo, nosotros a simple vista, nosotros no podemos ver esto. Nosotros no vemos eso. Todo lo que usted pone en cámara lenta o saca una foto, lo que es con la velocidad de obturador, entonces nosotros podemos ver más detalles incluso del agua, de las gotas, ese tipo de cosas. Para eso se trabaja con, eso, con la velocidad de obturador. Dividir ese segundo en 20, un veinteavo de segundo, un veinteavo de segundo, una centésima de segundo, 150, 250 de segundo o hasta 1000. Lo más rápido es algo que ni siquiera el ojo pudiese captar. Mire, hasta, no sé, Ya, claro, mire, profe, ya le dejo de compartir. Ya le dejo de compartir para que me comparta. Ya, entonces, ahora sí compartan, señor. Miren, por ejemplo, cómo trabajan ellos. Miren cómo trabajan. Miren, el ojo humano, nosotros no vemos todo ese tipo de miren. La cámara está, mire cómo está ahí. Tranquilamente, si ya trabajan ya con cámaras profesionales, imaginen. Y lo resto atrás es editado. Lo que se, porque imagínense, es un estudio que están ellos, miren. Porque atrás, miren en la fotografía original cómo muestran ellos ya. Miren cómo, sí, el sí. profe en sí no es un estudio, están en una terraza en la noche, o sea, en el atardecer. Por eso digo, luego ellos ya le editan porque ya salen como es con, ya le sale lo que es, vea, con nubes, todo ese tipo de cosas, mire. Y es edición lo que está atrás y es manejado lo que es en Photoshop. Miren, trate de ponerle pause. Miren, ¿sí ven? Mire, incluso ellos no están manejando ni iluminación, nada, están solo configurando en modo manual, me imagino, la cámara y muestran. Están trabajando lo que es con la velocidad de obturación. Profe, Dígame. a eso me refiero, a que estaban trabajando con velocidad de obturación, ¿verdad? Sí, obturación y todo está en modo manual para, imagínense, porque ellos no están, no les veo que hay ningún tipo de iluminación, nada de ese tipo de cosas. Pero, profe, ¿a cuánto, lo que quiero saber es en esa foto, ¿a cuánto va la velocidad de obturación? Pero más o menos se está trabajando lo que es, yo creo que a unos 1000, porque nosotros no podemos ver tranquilamente lo que está. Sí debe ser porque está a gran velocidad. ¿Mande? Digo, si ha de estar trabajando más o menos lo que es a una velocidad de 1000 o 800, más o menos se está trabajando, porque nosotros no podemos ver todos esos destellos que nos presentan a nosotros en ese video, solo vemos el fuego que está alrededor nada más. Claro, a eso me voy porque hay una foto que quiero hacer con un amigo y es la misma, entonces no le hallo la forma de preguntar, de cómo hacer esa foto. Pruébele más o menos de 1 500 o de 1 por 1000. Pruébele más o menos ahí, porque Listo, listo. sí, esos parámetros, por ejemplo, a 1000 nosotros no podemos ver lo que, el ojo humano nosotros no podemos ver como esos destellos que nos presenten en la parte final.
Claro, es que es por lo que, más que todo no me gusta la edición, sino cómo se hace la foto. Sí, por eso digo, pruébele con la velocidad de obturación de 1 a 500 o si no le O de sale uno a bien, mil. o 1 a 1000. Esa es ya la máxima velocidad que se puede trabajar. Y es que de acuerdo su cámara también tiene que ver. Usted tiene que conocer bien por ejemplo, yo digo, digamos que mi cámara que yo tengo la Canon 80D. Por ejemplo, a mí, digamos que mi cámara funciona solo a 1 por 500 nada más. Pero en cambio, usted pone a 1 500 en su cámara, entonces a lo mejor no va a tener el mismo resultado, porque es otra marca y manejan otros parámetros o otros Es Canon mismo MA5. entonces, entonces, trate de probar con estos valores de la velocidad de obturación. Son velocidades supersónicas, yo creo. Entonces, a mayor velocidad en la que se toma la foto o la que se abre el obturador, menor es la cantidad de luz que entra. Aquí viene otra vez la luz. En cuanto a mayor tiempo se queda abierto el obturador para tomar la foto, entra más luz. ¿Cuál es la desventaja? La desventaja es que si queremos captar una imagen o un sujeto en movimiento, si utilizamos una velocidad muy baja, va a salir borrosa la fotografía. Si ve lo que le decía, si utilizamos velocidades bajas, se va a salir así mismo cuando usted hace una foto así en movimiento con la cámara, que se ve como borroso o algo así, estilo de cosas. Va a salir movido el objeto, pero si queremos congelarlo, necesitamos elevar la velocidad para que sea un instante, ¡pum!, en el que pueda captar nuestra fotografía. Pero perdemos luz si lo hacemos más rápido, entonces tenemos que compensar con el ISO o con la abertura del diafragma. Así las tres cosas que entran, vea, que entran, lo que usted tiene que calibrar lo que es el diafragma, el ISO y el obturador. Tiene que ir probando con cualquier tipo de cosas, como si está a mayor lo que es, digamos, a 1 por 1000, entonces va a necesitar lo que dice más luz, entonces tiene que ir probando con sus parámetros. Y es como trabajan estos tres ajustes, los más importantes, como lo he dicho en otros videos, de la fotografía. Y eso se los vamos a explicar en otro video, en otro capítulo, cómo trabajan en conjunto los tres, para saber qué es lo que debemos hacer dependiendo la situación en la que estamos y dependiendo el resultado que busquemos. En el Ya, entonces vamos a seguir lo que es un poco más avanzando. Ya hemos visto un poquito más lo que es el diafragma, el ISO, el obturador, entonces vamos a seguir un poco más avanzando. En la otra clase, así mismo ya va a conseguir ese video que así mismo explica de trabajar con sus velocidades para que ustedes puedan ver y tengan conocimiento en ese sentido. Entonces, vamos a seguir trabajando. Vamos a abrir ahora un poco de Photoshop. Vamos a hacer un poco lo que es de revelado digital. Entonces, no sé si es que, si es que abrimos sus Photoshop. Abran su Photoshop, por favor. Abran su Photoshop y sus cámaras, por favor. Y digamos sus fotografías que les mandé.